Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de cómo presentar sin errores la declaración anual del ejercicio persona física. Bienvenidos. Yo soy un empresario, tengo la empresa, es una persona moral, la persona moral me paga dividendos, remanentes. Gracias, Maybelline. Y ahora yo soy la persona física, nada más que la persona moral ya declaró. Ahora yo soy el que voy a declarar. ¿Qué tipo de dividendos voy a reportar, Sayuri? ¿Qué porcentaje de impuesto voy a tener que declarar yo? ¿O la persona moral que me pagó lo debe de hacer? Y ¿y qué pasa si tengo dividendos? ¿Debo de pagar un impuesto adicional por ese dividendo? A pesar de que si la persona moral me la retuvo o no, y qué tan soy responsable yo de que la persona moral me haya retenido y no haya reportado. Porque es el tema ahorita en este momento que tenemos de invitaciones de auditorías profundas, y ese es un tema que estamos viviendo los últimos 3 años. Sí, 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 comentas algo, Mitzi, Sayuri, Sí, respecto a claro, licenciado. Muchas gracias y pues agradeciendo a todos los participantes que siguen con nosotros. ¿Me pueden apoyar con la siguiente lámina, por favor? Ok, recordemos que cuando una sociedad hace este reparto de dividendos, se paga una parte bueno, ellos tienen que pagar y retener además una parte del impuesto. Y como, retomando un poquito lo que dice el 140, ¿cómo se hace este procedimiento? Bueno, tenemos el ingreso por dividendos, a ese ingreso se le aplica un factor de piramidación y ya al dividendo piramidado se le aplica el impuesto del artículo 9, que es del 30%, y es el ISR que paga la sociedad y que también retiene. La siguiente, por favor. Y una vez dicho esto, tenemos en el 140 también nos dice que, bueno, aparte de este 30% va a haber un 10% adicional y este 10% adicional la persona moral o la sociedad lo va a enterar conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponde al reparto de dividendos. ¿Y cómo se hace este procedimiento? Bueno, tenemos nuestro ingreso por dividendos y ese ingreso por dividendos le adiciona o le determina el 10% que viene en el artículo 140 y esto nos va a dar como resultado un impuesto adicional que además va a tener carácter de pago único. En la siguiente, por favor. Pero bueno, y en la anual, ¿cómo se va a reflejar todo esto? Bueno, tenemos que en la anual, aparte, bueno, mencionando un poquito de nuevo el 140, te dice que, bueno, la persona física en la anual tiene la oportunidad de acreditarse el impuesto que ha pagado por la sociedad siempre y cuando lo acumule. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, recordando que nos dice la norma que a nuestros demás ingresos nosotros le vamos a sumar o le vamos a acumular los ingresos que sean por dividendos. Pero además, si nosotros queremos acreditar el impuesto que pagó la sociedad, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, nos dice también la norma que que para quien efectúe este acreditamiento debe considerar el ingreso por arrendamiento acumulado. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos nuestro ingreso por arrendamiento y le vamos a adicionar nuestro impuesto ya pagado por la sociedad y eso nos va a dar nuestro ingreso acumulado. Aquí nada más para ejemplificar un poquito, pusimos los ingresos, un ingreso por sueldos y salarios, que en este caso lo tenemos en 0. Y bueno, asimismo nosotros le adicionamos el ingreso acumulado de dividendos y eso nos va a dar nuestra base del impuesto. A esta base del impuesto nosotros le vamos a aplicar la tarifa del 152 y bueno, una vez aplicada la tarifa del 152, le vamos a restar el ISR acreditable o pagado por la sociedad. Recuerden, este impuesto no los podemos acreditar siempre y cuando contemos con la constancia de retención. Si no contamos con nuestra constancia de retención, no lo podremos hacer porque no tendríamos materialidad con que comprobar que nos estamos haciendo el debido acreditamiento. Y además de esto, le vamos a restar nuestro impuesto adicional que, como ya mencionamos, tiene carácter de pago único del 10%.
Y asimismo vamos a determinar nuestro ISR a favor o a cargo. ¿Me podrían apoyar en la siguiente, por favor? Ok. Cuando no nos queramos acreditar el impuesto antes mencionado, pues ¿cómo se va a determinar esta parte en la anual? Bueno, vamos a colocar solo nuestro ingreso por dividendos sin la parte del impuesto, sí, o sin la parte de la acumulación, vaya, de la sociedad. Nos vamos solamente el impuesto, el ingreso, ya con la parte retenida de la sociedad, la vamos a acumular a nuestros demás ingresos. De ahí le vamos a determinar la tarifa del 152. Y ya una vez determinada la tarifa del 152, le vamos a restar el 10% de nuestro dividendo que va a tener pago o carácter de pago único. Y bueno, así vamos a determinar nuestro ISR a favor o a cargo. La siguiente, por favor. Y bueno, esta es la parte de dividendos. Pasemos un poco a la parte de ingresos por internet mediante plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas. La siguiente, por favor. Bueno, este régimen nos dice que están obligados al pago del impuesto los contribuyentes personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares. Los servicios también dice que se deben de apegar a los que mencione la ley del IVA del 18B, que es la descarga y acceso a imágenes, películas como lo es Netflix, texto, información, video, audio, música como lo es Spotify, juegos, incluyendo los juegos de azar como las plataformas de caliente.com, que es un casino en línea, ambientes de multijugador como los streams, la obtención de tonos móviles, la visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo vamos a aplicar el impuesto sobre la renta para estos rubros? Recordemos que para este ejercicio 2021 se reformaron las tasas que se venían manejando anteriormente para determinar el impuesto sobre este ingreso. Y nos dice el 103 en su fracción 1, nos dice, tratándose de prestaciones de servicio, de transporte terrestres y pasajeros y entrega de bienes, la retención será del 2.1%. Recordemos que antes manejábamos una tabla y las tarifas iban del 2 al 8%. En este caso se estandarizan en el 2.1%. ¿Y qué dice? Transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes. Es decir, Uber, Uber Eats, Didi, y bueno, estos son algunos, ¿no? Su fracción 2 dice, tratándose de prestación de servicios de hospedaje, la retención se hará por el 4%, también se estandarizó, como lo es Booking.com, Airbnb, etcétera. Y en su fracción 3 dice, tratándose de enajenación de bienes y prestaciones de servicio, la retención se hará por el 1%, como lo es Mercado Libre, Amazon. Recordemos que esta disposición aplica tanto para personas físicas como entidades o figuras jurídicas en el extranjero. Y bueno, ¿cómo se determina para los provisionales para este impuesto? Bueno, nosotros tenemos nuestro total de ingresos, obviamente sin nuestro impuesto al valor agregado, a eso le vamos a aplicar la tasa según nuestra actividad. En este caso, por ejemplo, soy un Uber, le aplico la tasa del 2.1%, y esa va a ser mi retención por pago provisional. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Sin embargo, la norma nos pone una facilidad, por así decirlo, por la que podremos optar solo en caso de que apliquemos lo siguiente. Y bueno, ¿cómo va a ser esta forma de optar? Vamos a optar como pagos, podemos considerar los pagos como pagos definitivos las retenciones que ya hayamos efectuado, siempre y cuando nos apeguemos a lo siguiente. Y nos dice la fracción 1 en su primer párrafo del 113B. Dice que en el ejercicio inmediato anterior no hayas tenido ingresos mayores a 300,000 y que en este ejercicio tus ingresos por plataformas tecnológicas y otros ingresos tampoco rebasen esos 300,000.
Nos dice también en la fracción primera, pero en el segundo párrafo, dice, bueno, si apenas tú eres una persona física que inició con estas actividades y tienes menos de 12 meses, tienes la opción de hacer este cálculo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, tienes tus ingresos percibidos por la actividad que quieras. Por ejemplo, soy un Uber, tengo 50,000 pesos de ingresos y mis operaciones o yo empecé a dar mi servicio a partir de octubre. Entonces, de octubre a diciembre yo cuento 92 días. Mi ingreso yo lo voy a poder dividir entre esos 92 días y a mi resultado lo tengo que multiplicar por 365 días. Si mi resultado no rebasó los 300,000 pesos anuales, yo lo puedo tomar esta opción. Y también me dice, si tu total de ingresos entre plataformas tecnológicas, sueldos y salarios e intereses tampoco rebasan los 300,000 pesos, también puedo aplicar esta disposición. La siguiente, por favor. Bueno, no sé si hasta aquí haya alguna duda, licenciado Raúl, o algún cuestionamiento. Pues vamos a pasar a un tema importante. Muy importante. Sí, y ahora viene lo que tenemos mucha gente con estos ingresos, Ayuri, por arrendamiento de inmuebles, y ahora acuérdense que hay una discusión, una modificación en materia de carácter de arrendamiento, en el que la autoridad pide el CFDI para hacer válido en el caso de desalojo de personas que no nos paguen el impuesto. Pero ahora, ¿cómo calculamos y cómo le decimos a tú ves tus ingresos? Porque muchas personas tienen el depósito y dice, y la gente cuando deposita dice, renta, ¿no? Pero el que renta, pues no dice que es un arrendamiento, ¿no? Entonces sí tenemos ahí situaciones muy interesantes, ¿no? A veces ayude, platícanos a nuestros amigos qué pasa con el arrendamiento, ¿no? Sí, claro. Bueno, para las personas que tienen ingresos por arrendamiento de inmuebles o uso o goce, la siguiente, por favor. O uso o goce temporal de bienes inmuebles, ¿cómo vamos a determinar nuestro ingreso acumulable por arrendamiento? Bueno, primero tenemos nuestro ingreso percibido en el ejercicio por arrendamiento y este ingreso vamos a tener la oportunidad de deducir de dos formas. La primera es por deducciones autorizadas. ¿Y qué nos engloban nuestras deducciones autorizadas? Bueno, nos integra lo que es el pago de impuesto predial, gastos de mantenimiento del inmueble, los intereses reales pagados a lo mejor por un crédito hipotecario, salarios, comisiones y honorarios, impuestos o cuotas y comisiones que se les hayan pagado a los trabajadores que tenemos por esta parte de arrendamiento. También las primas de seguros que amparen el inmueble, como un seguro de casa habitación, y las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. Además de esto, también el consumo de agua. Ojo, si el consumo de agua nos los pagan los arrendatarios, nosotros no podemos deducir. Ajá. Solamente que nosotros paguemos directamente, por ejemplo, el consumo de agua, lo podemos hacer deducible los arrendatarios. Si lo pagan los arrendatarios, no se va a poder. La otra forma de deducción, bueno, es la coloquialmente llamada deducción ciega. ¿Y qué nos dice la deducción ciega? Bueno, de tus ingresos puedes deducirte el 35% sin comprobación. Y además, ¿qué crees? Te vas a poder deducir también el impuesto predial. Y entonces, ya sea que optemos por una o por otra, vamos a poder determinar nuestros ingresos acumulables a nuestros ingresos. Le vamos a restar las deducciones, ya sea que elijamos autorizadas o deducción ciega, y así vamos a determinar nuestros ingresos acumulables por arrendamiento. Ojo, otro dato. En el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 6, nos dice, si tú optas por una u otra opción para cumplir con tus obligaciones fiscales, no la vas a poder variar durante el ejercicio. Es decir, yo no voy a poder un mes hacerlo por deducción autorizada y un mes por deducción ciega. No, así tendrá que ser homogéneo como que en todo mi ejercicio y no podré variarlo. Así nos lo dice la disposición. La siguiente, por favor. Ok, y bueno, ya llegamos al impuesto o a la declaración anual por este ingreso. Me dice que
yo tengo que acumular mis ingresos por arrendamiento a mis demás ingresos. Y además de eso, bueno, ya tenemos nuestros ingresos acumulables por arrendamiento de inmuebles. Yo le voy a restar mis deducciones personales, como ya nos los mencionó la contadora, perdón, Karen Campos. En el artículo 151 nosotros vamos a poder, a nuestros ingresos por arrendamiento, le vamos a poder restar nuestras deducciones autorizadas. Asimismo, obtendremos nuestra base del impuesto y esa base del impuesto nosotros le aplicaremos la tarifa igualmente del 152. Una vez aplicada la tarifa, nosotros podremos también restarle nuestros pagos provisionales hechos en el ejercicio y además nosotros podemos restar un 10% retenido por persona moral, solo si se da el caso que yo soy persona física y le arrendo a una persona moral. Esa persona moral tiene la obligación de retenerme el 10% y yo en mi declaración anual voy a poder reflejar esa retención del 10%. Asimismo, yo voy a determinar el ISR a cargo o a favor en el ejercicio. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué pasa con el régimen simplificado de confianza? Que es un tema, bueno, muy platicado recientemente. ¿Qué pasa con Recico? ¿Cómo se va a hacer en Recico? Bueno, en Recico se va a hacer de la siguiente forma. Para determinar nuestros pagos provisionales en el ejercicio, vamos a tener, igualmente es muy parecido al régimen, general. Recordemos que el reciclo viene a ser un régimen opcional. Entonces, bueno, quienes opten este año por llevar este régimen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a tener nuestros ingresos por arrendamientos de inmueble. Y bueno, el reciclo nos da dos tablas, una mensual y una anual, en donde nosotros podemos colocarnos según nuestros ingresos. Recuerden que tenemos que colocarnos de acuerdo a los montos de los ingresos y estos deben de estar amparados por comprobantes fiscales efectivamente cobrados y además sin el impuesto al valor agregado. Entonces, un ejemplo, yo tuve 25,000 pesos por ingreso de arrendamiento, me coloco en el primer renglón y tenemos que aplico una tasa reciclo que es del 1% y así determino mi ISR provisional del mes. Sí, y para el anual es algo muy parecido. Yo tengo mis ingresos acumulados por arrendamiento. Recordemos que los ingresos por arrendamiento en reciclo son compatibles con actividad empresarial y actividad profesional. Así es que mis ingresos por arrendamiento yo se los voy a acumular a mis demás ingresos. Así voy a determinar una base del impuesto. Lo mismo me vuelvo a colocar en mi tabla, sin embargo, de manera anual o en pesos anuales. Y otra vez caí en este ejemplo en el primer renglón, aplico mi 1%, que es mi tasa reciclo, y así determino mi ISR. A ese ISR yo le voy a restar mis pagos provisionales que haya hecho en el ejercicio y además, ojo, el 1.25 retenido por persona moral. Es algo similar al régimen general. Es decir, esto pasa, el 1.25 pasa. Si yo persona física le arrendo a una persona moral, pero yo persona física soy reciclo, la persona moral en vez del 10% me tendrá que retener el 1.25% como lo establece el 113J y así determinaré mi ISR a cargo o a favor. La siguiente, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando este tema, recordemos que algo también que cambió en esta nueva reforma es la contabilidad y se reforma el artículo 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, donde ya obliga a este régimen a llevar contabilidad electrónica. Y bueno, y dirán, ¿y qué pasa con Recico? Bueno, Recico recordemos que dentro de sus obligaciones fiscales la contabilidad no está. Entonces, y también otra cosa que me preguntan recurrentemente, me dicen, bueno, contadora, pero a mí yo vi que en la miscelánea hay una facilidad que dicen que si no rebasa los 4 millones de pesos, no lleves contabilidad. Ojo, porque también la resolución miscelánea dice que está relevado de enviar tu contabilidad, más no de llevarla. Así es que mucho ojo con las interpretaciones que hacen de la ley. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.